Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Bueno, hemos visto comercio internacional. La ecuación fundamental: los precios domésticos tienden a igualarse a los precios externos por acción de la competencia. Pusimos dos restricciones: la política comercial y la política cambiaria. Ahora vamos a hablar de un tema que podemos denominarlo como el concepto general de apertura económica. Más que nada para definir algunas palabritas y algunas cuestiones que vemos siempre en los diarios sobre por qué los países tienden a abrirse, por qué los países tienden a cerrarse. Dijimos que el debate histórico es algunos países, algunos políticos, algunas expresiones ideológicas y políticas tienden al proteccionismo extremo, a la autarquía, otros a un proteccionismo moderado, otros a una apertura moderada, otros a la apertura total. Claramente los beneficios de la apertura son aprovechar las ventajas comparativas de otros productores en otros países del mundo, y hay desde la Segunda Guerra Mundial, hay tres mecanismos por los que utilizan los países para abrir sus economías. Entendamos esto por un momento. La Segunda Guerra Mundial sucedió entre 1939 y 1945. A partir de que ya estaba terminando el año 44, aparecen organismos de ayuda financiera, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en el año 47 surge lo que hoy se conoce como la Organización Mundial de Comercio, que en aquel momento era el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, GATT, por su sigla en inglés, que trataba de regular y trataba de que el mundo tendiera hacia el libre comercio. En aras de aquella expresión donde no pasan las mercaderías, pasan los ejércitos. Entonces, el cimbronazo que resultó la Segunda Guerra Mundial motivó a los países para organizarse financiera y comercialmente de otra manera. Ya no en forma autónoma, ni en forma conflictiva, a través de lo que se llamaban devaluaciones competitivas y devaluaciones agresivas de un país a otro para poder sesgar el comercio de un lado de la balanza o de otro. Y los países entonces trataron de lograr acuerdos. Lo que motivaba antes de la Segunda Guerra a los países era tener balanzas comerciales, esto es, exportaciones mayores que importaciones, respecto a sus importaciones, favorables, es decir, que las exportaciones sean mayores que las impo. Para eso ponían aranceles, por un lado, para bajar las impo, y subsidiaban o aumentaban los tipos de cambio de manera competitiva para fomentar las expo. Esto redundó, entre otras cosas, entre otras causas que las hubo, en una conflagración muy importante. Y los países dijeron: no volvamos más a esa situación de la década del 30 y del 20, donde la política comercial era un ariete, si se quiere, de la diplomacia y de alguna intención bélica. Hagamos un mundo más pacífico, hagamos un mundo que comercie. Para esto hay que abrir los países. Para abrir los países, hagamos un acuerdo. Aparece la primera opción, que es el multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo? Es que los países se pongan de acuerdo entre ellos para bajar los aranceles. Y formaron un acuerdo. Un acuerdo que es nada más que un sistema de reglas, y es el famoso Acuerdo General de Tarifas y Aranceles. ¿Qué es el GATT? El GATT es un acuerdo. La primera conferencia fue en La Habana en 1947 y después se fueron haciendo rondas de negociaciones donde los países se comprometen a bajar los aranceles conforme a ciertos principios. ¿Cuáles son los principios? Primero, que después de cada ronda el arancel promedio sea menor que antes. Es decir, la tendencia es a la baja de aranceles. Segundo, un concepto: nación más favorecida. A ver, ¿y qué significa esto? Que si un país le baja los aranceles en una negociación bilateral, es decir, país-país, a otro país miembro del GATT, el resto de los miembros tienen derecho al trato arancelario de la nación más favorecida. Vamos a suponer que Estados Unidos le baja los aranceles para la importación de ruedas a Inglaterra, ¿ok? Y Francia, Argentina e Italia son miembros del GATT. Si el arancel para importar ruedas provenientes de Inglaterra hacia Estados Unidos era 30%
y lo baja a 20, quiere decir que Francia, Argentina e Italia, miembros del GATT, tienen derecho a reclamar que sus ruedas vayan a Estados Unidos con un 20% de arancel. ¿Qué garantiza esta primera cláusula? Que cuando abrís el comercio para un país lo estás abriendo casi para todo el GATT. Te lo tienen que pedir, hay un trámite, hay formuleo, hay trámite burocrático, pero ya empezás a abrir el comercio. ¿Está bien? Veamos la segunda, porque las normas funcionan las tres juntas. La segunda norma, el segundo principio del GATT, es la reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Que si un país A, Estados Unidos, hace una negociación con un país B, si A le baja un arancel al país B, el país B le tiene que bajar un arancel al país A. Con lo cual, nación más favorecida más reciprocidad son dos instituciones muy poderosas que, imagínense una tela de araña, bajan los aranceles en forma cruzada. Estados Unidos se lo baja a Inglaterra, pero Inglaterra le tuvo que bajar otro arancel a Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos le baja los aranceles para la importación de cubiertas, digo cualquier cosa, probablemente no lo sé. Inglaterra le tiene que bajar el arancel a la importación de relojes, cualquier otro producto. El tercer componente es el principio de ventaja mutua. Ambas negociaciones tienen que ser mutuamente convenientes. No vale la típica, que podría ser un piola, que Estados Unidos pide que vos le bajes aranceles a la importación de autos provenientes de Estados Unidos y a cambio te dé el mercado de ballenitas para la corbata, no sé si se sigue usando, o un mercado marginal, clips para agarrar papel. Eso tiene que ser mutuamente conveniente. ¿Qué significa mutuamente conveniente? El valor de las importaciones de cada país respecto a otro tiene que ser más o menos parecido. ¿Ok? Si vos me abrís un mercado de $1.000 millones, bueno, te cedo otro mercado de 800, 700, 1.100, no de uno de $2 millones. ¿Ok? Entonces, nación más favorecida, más reciprocidad, más ventaja mutua, empieza a ser un mecanismo de negociación donde empezamos a bajar aranceles entre países miembros del GATT. Arrancaron creo que 12 países, muy pocos. Ahora hay casi 180. Ahora, en algún momento los países en desarrollo, estamos hablando ya de décadas del 60, 50, no quisieron meterse en el GATT porque decían, ¿cómo negocio con Estados Unidos? Tengo que ceder todo mi mercado. Entonces apareció una excepción al principio de reciprocidad. Un país en desarrollo podía obtener los beneficios de nación más favorecida, pero no estaba obligado a ser recíproco. Podías obtener una baja de arancel para acceder al mercado norteamericano, pero los norteamericanos no estaban obligados, no te podían obligar a que vos le cedas parte de un mercado. ¿Ok? Eso generó que muchos países que querían proteger sus industrias locales se metieran. Acá apareció un sistema que se llamaba Sistema Generalizado de Preferencias, por el cual Estados Unidos daba mercado, es decir, bajaba aranceles para que los países en desarrollo puedan exportar casi sin arancel al mercado norteamericano. ¿Qué pasó? No exportaron mucho los países en desarrollo al mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque si vos no bajás tus aranceles, no tenés costos bajos. Y si no tenés costos bajos, por más que entres con impuesto cero, tu precio es alto. Entonces, vamos a concluir de todo esto que es tan importante tener mercados abiertos para exportar como que tu mercado sea abierto para importar, porque si no tus costos son muy altos. Pero bueno, es otro asunto. En otro momento, algunos países dijeron, muchachos, esta ronda de negociación entre tantos países, hay una cuestión no menor que es muy importante. Cada ronda termina con lo que se llama el arancel consolidado. Los países le dicen al mundo cuál va a ser el arancel máximo consolidado después de cada ronda. A partir de dicha consolidación, en el futuro ningún arancel puede ser superior. Entonces, imaginemos estas tres instituciones trabajando en un largo plazo, desde el 50 hasta el año 2000, vas a tener que cada ronda te baja aranceles, porque Argentina hoy tiene arancel consolidado 35%. No podría poner arancel de 45%. El GATT le diría, señor, firmaste un acuerdo, no podés. ¿Ok? Pero el arancel, cuando empezó Argentina, era 60%. ¿Ok? Y Estados Unidos también tiene aranceles muy altos. Entonces todo el mundo fue bajando aranceles. Este mecanismo fue muy exitoso en las rondas hasta la década del 90. El arancel promedio pasó de un 50% a nivel internacional a la primera posguerra
sea, del año 50, al 5% para comercio de bienes industriales entre países industrializados. Muy importante. Hoy los países casi no tienen aranceles entre ellos. Tienen otras medidas de restricción, pararancelarias, con motivos fitosanitarios, ecológicos, ambientales. Otra situación. Quizás intentaron proteger el comercio por otro lado, pero en materia arancelaria fue absolutamente exitoso. Es más, una política del GATT era que los que eran cupos pasaron a ser arancel. Arancelicen toda su política proteccionista. Y a partir de ahí negociamos y bajamos. Eso funcionó muy bien. Una serie de países dijeron, ¿saben qué? Yo no puedo esperar a negociar multilateralmente, porque el GATT, como es un acuerdo, si un miembro dice que no está de acuerdo con las ofertas determinadas, no se cierra la ronda. Entonces las rondas duraban 10 años, 8 años, una ronda Doha, ronda Dubái, un montón de rondas, ronda Tokio. Y dijeron, hagamos una excepción al principio de nación más favorecida. ¿Qué significa? Que puedo establecer ofertas y baja de aranceles, pero no necesariamente lo tenga que dar a todos. Lo puedo hacer en un bloque de comercio. Y ahí aparece la segunda, la primera era el multilateralismo, el segundo formato de reducción de aranceles por parte de un país, o el segundo formato de apertura comercial, como se denomina, que es el regionalismo. Entonces, en la década del 50 aparece lo que hoy es la Unión Europea. En aquel momento era el acuerdo del carbón y del acero, y después después del Tratado de Roma pasó a llamarse Comisión Económica Europea, ¿no? Y después se empezó a llamar Unión Europea. ¿Qué es el regionalismo? Es países que dicen, mira, nosotros nos vamos a integrar mucho más que con comercio. Vamos a integrar nuestros movimientos de capitales, nuestros movimientos de personas, nuestras regulaciones, vamos a coordinar las políticas económicas y hasta vamos a unir la moneda. ¿Ok? Económicamente vamos a ser un país. Dejanos hacer esto sin trasladar a todos, porque la verdad que no lo quiero hacer con Taiwán, con América Latina o con Asia. Lo quiero hacer con Europa. Entonces, este formato de la Unión Europea se copió en el Mercosur, se copió en algunas asociaciones de comercio de África, de Europa, etc. Y acá apareció toda una literatura de cómo son los mecanismos de apertura regional. El primer mecanismo se llama zona de libre comercio. Una zona de libre comercio que se puede hacer dentro del marco del GATT, porque tiene la excepción de la nación más favorecida. Una zona de libre comercio es un grupo de países que establecen arancel cero, es decir, libre importación para el comercio, anotemos esta palabrita, intrazona. El comercio intrazona es comercio entre los países del acuerdo, pero políticas comerciales autónomas, cada país cobra el arancel que quiere para el comercio extrazona con terceros países. Aparece el concepto de intrazona, comercio entre personas de países que firmaron el acuerdo, comercio extrazona, comercio con empresas y personas con países que no firmaron el acuerdo, y aparece el concepto de terceros países. ¿Qué es el concepto de terceros países? Países que no firmaron el acuerdo. Entonces, la Comunidad Europea, la primera Comunidad Europea era Italia, España, Alemania, Francia, me faltan 2, Bélgica y me falta 1. ¿Ok? Ya lo vamos a nombrar. Después se sumó Inglaterra. Estos 3 países es comercio intrazona. Si Argentina quiere comerciar acá, no hay ningún problema. Cada país te va a poner tu arancel. ¿Ok? Se llama comercio extrazona y Argentina sería un tercer país. A este concepto le sucede el concepto de unión aduanera. ¿Qué es una unión aduanera? Una zona de libre comercio, pero que fija una política común para terceros países. Es decir, un arancel externo común. ¿Ok? Esto fue la Unión Europea a partir de que ingresa Inglaterra en el año 68. Ya venimos de la década de 50, pasaron casi 10 años, y se fija la Unión Aduanera. ¿Ok? Después aparece el concepto de mercado común. ¿Qué es su mercado común? Es una unión aduanera, pero las uniones aduaneras se refieren, y la zona de comercio, al comercio de bienes. El mercado común agrega
movimientos de capitales, movimientos de personas y coordinación de política macroeconómica. ¿Por qué coordina la política macro? Para que la política macro no sea un incentivador del movimiento de capitales y personas. ¿Ok? ¿Qué es coordinación de política macroeconómica? Cada estado, miembro de la una unión aduanera, tiene sus impuestos, sus gastos, sus regulaciones. Lo que coordinan son los resultados. Bueno, que el déficit fiscal no sea mayor al 3% del producto, que la deuda no supere el 60% del producto, que no haya una devaluación y que no haya una tasa de interés más o menos superior al 2-3% del promedio de los países. Con lo cual, le dice a los países, che, nos unimos, los capitales se mueven libremente, las personas se mueven libremente, las empresas se radican en cualquier país, un dentista en Italia puede ejercer en España, fenómeno, pero no lo atraigas por la política. Que se muevan entre esos países porque les gusta, porque prefieren, por cuestiones de mercado y no por cuestiones de política. Porque si un país tuviera, por ejemplo, una tasa de interés artificialmente baja, lo que va a lograr es que se le instalen empresas, pero producto de la tasa de interés, no producto de decisiones de mercado. ¿Okay? Este es el sentido de la coordinación de política macro. Por eso la Comunidad Europea es tan compleja en un Parlamento Europeo, además tiene instituciones como Parlamento Europeo, Comisión Europea, etc. Mercado común es cuando además se le agrega armonización legislativa, y ahí la legislación europea es tanto o más fuerte que las locales, en materia de rótulos, de productos, de condiciones para invertir, condiciones para transportar una mercadería. Digamos, las normas son supranacionales. Y se le agrega la moneda común. En el año 92, la Unión Europea pasó a ser un mercado común a través de la adopción del euro. ¿Ok? Y aquel intento de 6 países en el año 57, hoy son 25 países donde incorporaron países de Europa del Este, los nuevos países que se iban abriendo del comunismo, etc. Un pequeño paréntesis. Decíamos que el comercio promueve la paz. Bueno, hay muchas críticas, muchos economistas liberales critican la sobreregulación de la Unión Europea, etc., lo cual podemos compartir, pero la realidad es que Europa vive el periodo de paz más extenso desde que el homínido conquistó el mundo. Nunca Europa tuvo 80 años de paz consecutivos, nunca. Agarren cualquier periodo de la historia, siempre Europa fue un campo de batalla de cualquier cosa que pasó. El comercio abolió todo eso. Es realmente extraordinariamente llamativo eso. Por eso, a la hora de compensar costos y beneficios, yo soy de la idea que los beneficios de la paz superan los costos de la sobreregulación. Es un país, un continente súper regulado, súper burocratizado, por eso se genera el Brexit y por eso se generaron un montón de problemas, pero guarda que el beneficio de la paz, para los que lo valoran, es muy importante. El tercer mecanismo de apertura, dijimos, un mecanismo de apertura multilateral, el segundo regional. En nuestros países, nuestro intento regional es el Mercosur. Hicimos una zona de libre comercio con la famosa ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, pero en realidad era una zona de libre comercio. El Mercosur está en un estadio que no llegó al de la Unión Europea, pese a que es a lo que emuló, porque logró imperfecciones en todos los temas. La unión aduanera es imperfecta porque el libre comercio interno no es total. El arancel externo es imperfecto porque hay excepciones de cada país. No se desarrollaron instituciones reguladoras normales, comunes, no se armonizaron políticas, pero bueno, la intención original, y obviamente no se logró una moneda común. La intención del Mercosur era emular a la Unión Europea. Aún así, con todas estas imperfecciones y críticas que le podemos hacer, hoy el comercio es mucho más integrado entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, que lo que era cuando no estaba el Mercosur. Yo creo que el Mercosur es para corregir, pero hay que entender también los beneficios que tuvo en materia de apertura. Hubiéramos sido mucho más salvajes en materia de aranceles de no haber estado en Mercosur. La tercera alternativa de apertura, que ninguna es incompatible con ninguna, por esto que dijimos de los acuerdos, es un modelo a la chilena, un modelo
a Estonia, un modelo a la neozelandesa, que es la apertura unilateral. Países que van al GATT y dicen, señores, no espero reciprocidad, no espero nada, yo bajo los aranceles y punto. Hoy Chile, para que tenga una idea, a través de esta apertura unilateral, tiene acuerdos de comercio firmados con, a ver si anotamos, Australia, Canadá, Estados Unidos, China, Centroamérica, Corea del Sur, Malasia, el EFTA, que es Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Malasia, dije dos veces, México, Turquía, Perú, Panamá, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, la Unión Europea y Japón. Los nombré todos para notar la cantidad. Y Argentina, desde el año 91-94, que hicimos el Mercosur, no hicimos ningún acuerdo de libre comercio interesante. ¿Ok? Solamente incorporamos a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Guyana. Bueno, para que tenga una idea, una empresa chilena puede comerciar en posición de libre comercio con todos esos países. Perú lo puede hacer con el 40% del mundo, Colombia con el 15%, Argentina con el 5% del mundo. Por eso nuestros países tienen menos competitividad porque compiten y comercian menos que nuestros colegas y tienen acceso a menos mercados y personas de esos mercados tienen acceso a más productos chilenos y peruanos que argentinos. Por eso a veces nos sorprendemos cuando vemos vinos chilenos en Estados Unidos y nos cuesta ver vinos argentinos, por ejemplo. Unos datitos, nada más que para cerrar. Argentina es un país relativamente cerrado, tiene solamente 5.700 empresas que exportan de las 600.000 que existen. Es un número muy bajo. De esas 5.700, menos de 100 exportan el 80% de la producción. Quiere decir que prácticamente no hay relación de comercio, ni diálogos telefónicos, ni WhatsApp con el mundo por materia comercial. Es un país chico en el sentido que solo 19 centavos de cada $100 que se exportan en el mundo, que se comercializan en el mundo, pertenecen a las exportaciones argentinas. 19 centavos es menos que una moneda de 25 centavos de dólar. ¿Ok? 19 centavos de dólar. En la década del 50, Argentina representaba $3 de cada 100. Es difícil comparar, veníamos de la Segunda Guerra, saquemos los $3 de cada 100. Pero si Argentina representara $1 de cada 100, Argentina estaría exportando 5 veces más de lo que exporta, es decir, 300.000 millones de dólares, 6 por 5, 30. 300.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, Polonia se abrió el comercio en el año 90, porque se liberó del yugo comunista tras la caída del muro de Berlín en el año 90, hoy exporta 6 veces lo que exporta la Argentina. ¿Ok? Países como Chile exporta más que Argentina, siendo un PBI muy, muy inferior. Y para que tengan una idea de nuestra pequeñez internacional, toda la producción argentina entra en un estado de Alemania, el estado de Baviera, y entra en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos. Es decir, Argentina es muy chiquita en relación al mundo. Y es un país que se fue achicando porque no fue tan chiquita. ¿Okay? Cuando era un país abierto, las primeras marcas de todo el mundo venían primero a la Argentina antes que a muchos países de Europa. Hablo de bancos, hablo de empresas productoras y hablo de adelantos. ¿Okay? El ferrocarril vino ahí nomás de cuando empezó en el mundo, el telégrafo, el teléfono, la radio vinieron par y paso con el mundo. ¿Ok? Y después otros adelantos, el automóvil vino par y paso al mundo, ni hablar el transporte naviero. Y después otros adelantos, cuando Argentina se fue empezando a cerrar a partir de la década del 30, que todo el mundo se empezó a cerrar, pero Argentina más profundamente, empezamos a tener acceso a la tecnología con muchísimo retraso. ¿Okay? La televisión vino muchos años después, la televisión color vino 30 años después que el mundo, y en materia de bienes de consumo diario, directo, ni hablar los automóviles, los electrodomésticos, etc. Cuando los países se abren, los adelantos vienen por acción de la competencia. Cuando los países se cierran, las soluciones se van. No es que se van, no llegan, no hay motivo para atraerlas. Estos eran los 3 mecanismos de apertura: multilateral, regional y apertura unilateral. Y esto iremos hablando ahora cuando ya empecemos en temas de historia y de política argentina.
Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.